Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a aproximar a un tema duro, un tema muy difícil, pero es un tema que tenemos que abordar. Tiene que ver con la problemática de la violencia infantil en el Perú. Desde la gerencia social, cuando se intenta desarrollar políticas públicas o diseñarlas, la necesidad de entender el tema de la violencia en nuestro país es fundamental. Y nuestro invitado, además, es un experto, un especialista que ha investigado e investiga muchísimo este tema. Se trata de Martín Benavides, investigador principal de GRADE, además profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin duda alguien que nos va a dar muchas luces en relación a esta problemática. Así que quédense con nosotros, anímense a ser cada día más parte de Espacio de Gestión. Nos vamos a la pausa y regresamos en un instante. Mi nombre es Carlos Cornejo. Gracias por acompañarnos. Bien, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, es momento de hablar de la problemática de la violencia infantil en el Perú. Y lo hacemos porque desde la Maestría de Gerencia Social la posibilidad de trabajar en políticas públicas que estén ligadas al tema de la violencia infantil. Trabajar en ellas o diseñarlas, por supuesto, es un tema central y es un tema que probablemente marque el correlato futuro de un país con o sin violencia. Pero bueno, más de esto sabe Martín Benavides, que es director principal de GRADE, investigador de esa casa importante de trabajo y de investigación, profesor además de la Universidad Católica. Martín, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Un gusto tenerte aquí. Primero, cuéntame por qué GRADE y por qué en tu caso se acercan al tema de la violencia infantil como un tema de investigación. Bueno, GRADE es una institución que se dedica a la investigación de diferentes problemáticas vinculadas al desarrollo. Nosotros hemos tenido siempre una aproximación multidimensional a la problemática del desarrollo. Digamos, no solamente vemos temas de economía, sino también temas de educación, temas vinculados a los derechos de las personas. Y en ese contexto es que como manera, digamos, de seguir profundizando en preguntas vinculadas a la convivencia entre los peruanos, a diferentes manifestaciones que nos hacían preguntarnos de dónde vienen estos comportamientos o estas situaciones, es que llegamos a la problemática de la violencia infantil. Además, digamos, dentro de una búsqueda también de visibilizar más las problemáticas directamente vinculadas con la niñez, ¿no? Entiendo. Es una problemática que también nos interesa bastante, ¿no? Martín, cuando hablas de violencia infantil, hablamos de la violencia que se inflige a los menores, la violencia que los menores infligen a sus pares. ¿Qué dimensión le dan? Bueno, en realidad esa también es efectivamente muy buena pregunta, porque es una categoría bien general, ¿no? Entonces, nosotros nos movemos básicamente en violencia que sufren los niños y las niñas en sus hogares, en sus escuelas y en sus comunidades, ¿no? Y tratamos de diferenciar unas y otras, ¿no? Uno podría además también problematizar por otro lado temas como las pandillas, ¿no? Que de hecho lo estamos mirando también, pero que no lo estamos ahora considerando dentro de esta problemática, básicamente porque nos damos cuenta que eso implica, digamos, una aproximación distinta, ¿no? A lo que nosotros ahora habitualmente estamos trabajando más, y estamos tratando de primero mirar cómo ocurren estos fenómenos en los espacios, digamos, donde los niños y niñas deberían estar más protegidos, ¿no? Que son por un lado sus hogares y por otro lado las escuelas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo ocurre precisamente lo contrario, ¿no? Me corregirás si me equivoco, pero además la aproximación al tema de las pandillas, si hablamos de Centroamérica, pues tiene una dimensión mucho mayor, en tanto que ponen en jaque a un Estado
o lo cuestionan o se le enfrentan. En el caso peruano todavía eso no ocurre, esa dimensión no existe. Digamos, yo diría que es una dimensión todavía poco por conocida, conocer, ¿no? de acuerdo. Pero efectivamente en Centroamérica son un actor social, ¿no? Así es. Entonces, que digamos que ponen, como tú señalas, en jaque a gobiernos. Pero ahí, digamos, también se mezclan otras problemáticas, el el tema de narcotráfico, migración, ¿no? Que son temas ya de carácter público en esos países, y al estar las pandillas vinculadas con esos fenómenos adquieren una centralidad que nosotros no tenemos, ¿no? Volviendo entonces al tema... Eso no quiere decir que no sean... No, seguro. ¿No? Volviendo al tema de la violencia infantil, la definición de dónde parte. Parte de la mirada de Naciones Unidas al tema, es una mirada de política pública local. ¿Dónde nace la mirada y la definición de violencia infantil? Bueno, digamos de distintas fuentes, ¿no? Pero efectivamente Naciones Unidas es una de las instituciones que más ha trabajado el tema, que ha tratado, digamos, de... Marca un derrotero, ¿no? De promover, ¿no? De mover políticas más globales que de alguna manera orienten hacia a los estados, y ellos han desarrollado efectivamente formas de aproximarse a los tipos de violencia, ¿no? La idea de violencia extrema, violencia moderada, ¿no? Nosotros en el Perú hemos tomado parte de esa definición, ¿no? Es muy difícil, digamos, para nosotros diferenciar claramente entre qué cosa es moderado, qué cosa es extremo, ¿no? Porque ya se implica un juicio de valor. Y digamos es una categoría ya más subjetiva, ¿no? Lo que para algunos puede ser extremo, para otros no lo es, para lo que para algunos es moderado, para otros no es. Salvo que tuvieras indicadores muy claros que te diferencien uno de otro, digamos. Claro, nosotros tenemos indicadores de formas de castigo, ¿no? Que es un poco la entrada que hacemos al tema. Para eso, digamos, nos hemos beneficiado mucho de lo que propone el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El INEI viene haciendo un esfuerzo sostenido a lo largo de los últimos, desde el año 2000 por lo menos, para poder aproximarse a la problemática de la violencia hacia los niños dentro de su sistema de información, ¿no? Dentro de lo que es la encuesta ENDES, ¿no? Entonces ellos han venido validando e implementando una serie de preguntas vinculadas a los temas de castigo, tanto para la violencia de los niños como para la violencia de las mujeres, que son, digamos, los instrumentos principales de donde partimos nosotros para poder categorizar hechos de violencia o no violencia en los hogares, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les pregunta a las entrevistadas si es que... no es una pregunta, la pregunta no es si eres violento o no, sino cuando ocurre un caso de tal naturaleza, ¿qué haces, no? Le tiras un puñete, ahí hasta, digamos, tiras un puñete es no necesariamente de lo más extremo, ¿no? Hay situaciones como le echas agua caliente, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso es que nosotros categorizamos, digamos, la presencia o no de violencia infantil. Es una aproximación por ahí estadística, digamos. Esa es una de las miradas. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué otras? Lo otro que nosotros hemos hecho bastante, sobre todo en los últimos, yo diría, 5 años aproximadamente, y gracias a un apoyo que tenemos de la Fundación Van Leer, que está muy interesada en estos temas, es haber hecho un conjunto de estudios más de carácter cualitativo, ¿no? En diferentes zonas del país, para mirar y entender un poco cómo es que la problemática de la violencia en los hogares se ubica, digamos, como una dimensión de las prácticas cotidianas de las familias, ¿no? Entonces hemos recorrido zonas de la selva, hemos trabajado mucho en Loreto, Belén, ¿no? Hemos ido también a Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Lima Metropolitana, las zonas, digamos, del norte peruano, Piura, especialmente algunas provincias de Piura, las zonas del sur Chico. Y digamos, uno siempre, como científico social, tiene esta pregunta de que las circunstancias siempre van a hacer que los fenómenos se manifiesten de manera distinta, ¿no? Eran un poco la hipótesis con la cual nosotros arrancábamos estos temas, ¿no?
que era uno de los propósitos de los estudios. Entiendo. ¿No? El otro propósito era tratar de validar preguntas, ¿no? Okay. Para la encuesta, ¿no? Entonces siempre hemos como trabajado en pared en ese sentido, ¿no? Pero digamos nos encontramos con que el fenómeno de la violencia infantil se presentaba de manera muy similar, ¿no? En comunidades quechohablantes, en las comunidades de la selva, en Lima metropolitana, ¿no? En el sentido de ser una problemática muy enraizada en un patrón de crianza, ¿no? Hacia los niños y niñas. Pero curioso que se repite en varias localidades con personas con identidades además muy diferentes. Exactamente, ¿no? Lo que sí, digamos, uno podría decir que varía son algunas manifestaciones simbólicas, ¿no? En el sentido que en algunas comunidades andinas, por ejemplo, la violencia infantil va muy de la mano con algunas festividades que tienen, ¿no? Entonces, efectivamente, eso tú no lo ves en Lima metropolitana, no ves una celebración que tenga la violencia como una de sus manifestaciones más importantes, claro. ¿no? Pero eso, digamos, son simbolismos, ¿no? Pero en el fondo, digamos, la manera como se presenta, por qué se presenta, con qué se asocia, cómo se reproduce, cómo es una problemática, digamos, que se asocia mucho a formas de reproducción, digamos, de determinadas ideas que no han cambiado en el país, ¿no? Y que tienen que ver con qué cosa es disciplinar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto que tiene un carácter invariante entre diferentes culturas, claro, ¿no? A pesar de que, como digo, tienen expresiones simbólicas distintas, ¿no? Ahora, para obtener esa información cualitativa, me preguntaba la aproximación a los niños, digamos, porque tienes primero que pedir autorización a la familia, el niño habla en condiciones además de tener a los padres cerca, o se busca al padre y a la madre como el principal referente. Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que tengo que decir ahí es que efectivamente la investigación social, sobre todo vinculada a temas, pero no únicamente, de niñez o también de problemáticas de la mujer, ¿no? En general, tiene que seguir protocolos éticos, ¿no? De investigación. Nosotros, por esa razón y por no estar aún en condiciones, digamos, de llegar al niño directamente, que es algo que estamos empezando a mirar con calma, ¿no? Y que hay formas de hacerlo correctamente también. Sí, claro, correcto. De hecho, el INEI con el Ministerio de las Poblaciones Vulnerables, el MIMP, no me acuerdo han hecho, digamos, una encuesta piloto que va directamente al niño, y ellos están avanzando mucho. Digamos, eso es muy importante porque es el Estado, ¿no? que está promoviendo eso. Nosotros además tienen la escuela para poder aplicar la encuesta, que exacto, es donde los tienen los chicos reunidos, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros nos aproximamos al adulto, claro, ¿no? Y al adulto es que le preguntamos y luego hacemos algunas digamos, observaciones, digamos, de los casos, ¿no? Sin llegar directamente al niño, ¿no? Entonces, uno podría efectivamente decir que lo que las personas reportan como hechos de disciplina o castigo no necesariamente es lo que efectivamente está ocurriendo, ¿no? Nosotros, digamos, también partíamos un poco con esa sospecha, pero cuando nos hemos aproximado al tema desde la mirada más cualitativa, nos damos cuenta que la gente habla del fenómeno con una naturalidad que creo que es parte del fenómeno en sí mismo, ¿no? Cuán normalizado está, efectivamente, claro, ¿no? Entonces, no vemos en ese sentido, digamos, no tenemos esa preocupación metodológica, aunque ciertamente siempre uno puede decir que las aproximaciones metodológicas son imperfectas, ¿no? Porque, digamos, así es pues la ciencia, ¿no? Martín, me parece interesante que abordemos el tema de la aproximación a qué cosa entiende la gente por disciplina o por disciplinar. Lo hacemos después de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en el programa. Nos vamos a la pausa y volvemos aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Continuamos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos hablando de la problemática de la violencia infantil en el Perú. Y estamos con Martín Benavides, investigador principal de grado y profesor de la Universidad Católica. Martín, nos habíamos quedado en el tema de la definición de disciplina o disciplinar. A partir de las investigaciones de ustedes, ¿qué fueron encontrando? Bueno, nos fuimos encontrando que, más que persuadir, más que dialogar, las buena parte de las familias peruanas piensan que disciplinar es castigar, ¿no? Uh-huh. Y digamos, eso que parece un hallazgo, no tan, central o casi obvio, en realidad tiene unas consecuencias importantes para ciudadanía, para un conjunto de otros aspectos que no se han explorado del todo, ¿no? Y se exploró poco ese puente, ¿no? No, claro, sí. O sea, nosotros estamos en realidad en pañales en la investigación en estos temas. Okay. O sea, yo creo que tenemos 5 años, 6 años, ¿no? Metiéndonos al tema. Tenemos alguna claridad ya, gracias a estas aproximaciones que mencionábamos sobre, por ejemplo, por qué en algunos hogares se da más la violencia que en otros, ¿no? O por qué en algunos hogares... ¿Qué factores detonantes mayores puede haber? Exactamente, ¿no? Digamos, factores asociados, ¿qué puede estar explicando que en un hogar sí ocurre y en otro hogar no ocurre, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado muy sostenidamente, primero que sí hay una relación entre esta problemática y dimensiones estructurales, ¿no? Como la pobreza y la educación. Okay. ¿no? Eso parece clave. Familias menos educadas, controlando por un conjunto de otros aspectos donde son comparables, son efectivamente familias que tienden a usar el castigo físico de manera más importante, ¿no? Esto puede efectivamente tener que ver con, el menor acceso a información, ¿no? La idea que la escuela siempre podría jugar un rol importante en tratar de introducir ideas diferentes sobre la manera como nos debemos relacionar las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro es que sí es una problemática también muy asociada a la experiencia de pobreza, ¿no? Okay. Y esto, digamos, alguien podría decir, como nos lo han dicho, que en estas encuestas no están necesariamente las personas de más ingresos, ¿no? Las encuestas que hace el INEGI, ¿no? Porque es bien difícil llegar a estas familias, ¿no? Pero tampoco están las de menos ingresos. Entonces, en realidad, nosotros... Sí es una muestra representativa. Yo creo que sí, digamos, y creo que sí hay una asociación. Asociación que además nosotros hemos empezado a estudiar con más profundidad, diferenciando contextos de pobreza, ¿no? Porque, digamos, el ser pobre es una categoría relativa, ¿no? Hay pobres que viven, tienen experiencias distintas. Seguro. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo ahora... Además, lo pobre tiene una movilidad también, digamos. La gente se mueve, efectivamente. Lo que estamos estudiando es qué ocurre, digamos, en estos barrios que uno sabe que son barrios picantes, de poca movilidad, ¿no? Que la literatura llama como barrios segregados, ¿no? Que tienden a estar, digamos, casi detenidos en el tiempo, ¿no? Entiendo. Y entonces nosotros encontramos que en esos barrios de pobreza, en comparación a otros barrios donde hay más movilidad, más intercambio con otros contextos sociales, la violencia hacia los niños es mucho más fuerte que en estos otros contextos. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que nosotros, eso es más a nivel de hipótesis, pero esto tiene que ver con un hallazgo que hemos encontrado también, que los niños cuyas madres tienen actitudes, ¿no? más una cultura vinculada a ubicar el castigo físico como una forma de disciplina, son niños que tienen más probabilidades de ser violentados, ¿no? Hay una diferencia entre niños violentados y no violentados asociados a las ideas de sus familias vinculadas al castigo físico. Okay. En estos contextos más segregados,
esas ideas tienden a reproducirse más fácilmente, claro, porque tienen poca vinculación con otras ideas, ¿no? Pienso en la idea de gueto cuando te escucho hablar. El gueto, ¿no? Digamos, hay una norma social más difícil de ser transformada, sí, ¿no? La naturalidad de la violencia tiende a estar más institucionalizada, ¿no? Y ya no solamente en los hogares, sino en el contexto es un conjunto, ¿no? Entonces, digamos, eso era lo segundo que quería comentar, ¿no? Ahora, dos de los hallazgos que a nosotros nos han motivado mucho a tratar de influenciar en la manera como se piensan las políticas asociadas a estos problemas, tienen que ver, por un lado, con la idea que los niños que son violentados con mayor magnitud e importancia tienen mamás que han sido ellas mismas violentadas cuando eran niñas. Entonces, la probabilidad que un niño experimente violencia infantil es mayor si su mamá fue violentada cuando era niña. Tremendo. Entonces, lo que nos está hablando esto es de una transmisión intergeneracional de violencia, ¿no? De una forma de reproducción de una problemática que efectivamente no ha cambiado tanto en el tiempo, que implica, digamos, pensar desde las políticas que estas no pueden centrarse únicamente en el niño. Seguro. ¿No? Porque Seguro. Estos son mecanismos intergeneracionales. Seguro, es un magnífico punto. Y lamentablemente se piensan así, ¿no? O sea, es casi como hay una división sectorial entre los que piensan los niños y los que piensan y deciden políticas para la mujer, ¿no? O sea, Martín, ¿una madre no violentada podría inhibir el castigo físico de parte de su compañero, de su pareja? ¿Eso es más claro? Esa madre no violentada. De niña, dices. De niña. Tendría menos probabilidades ella. Ok. Y este es un mecanismo también interesante que hemos encontrado de vincularse a una pareja violenta. Y al no vincularse con una pareja violenta, inhibe las posibilidades de tener un hogar violento. Y eso es lo que limitaría, digamos, claro. Estamos hablando acá, digamos, de asociaciones, ¿no? Digamos, no es que siempre va a ocurrir así, ¿no? Por supuesto. Pero son tendencias importantes que hemos encontrado. Y que hacen que esta problemática sea difícil de ser cambiada, ¿no? Okay. Y hay otro tema, digamos, asociado a lo que acabo de mencionar sobre el tema de la niñez, y es que también hemos encontrado un patrón fuerte, nosotros le hemos llamado coocurrencia de violencia, ¿no? Hogares donde las madres son violentadas, o las mujeres, perdón, son violentadas por sus parejas, esposos, convivientes. Son hogares donde con mayor probabilidad también se da la violencia hacia los niños. Entonces, no es únicamente, digamos, el que tu mamá haya sido violentada de niña digamos, y eso impacta directamente sobre la probabilidad de que sea violentado el niño, sino también es de vivir ahora en un contexto en el cual hay una violencia hacia la mujer que es explicada por una problemática de género, ¿no? Seguro. Que no caso de esta chica Chávez es tremendo, por ejemplo, ¿no? Moisés Chávez, esta chica piurana, ¿no? Habría que ver qué está pasando con sus hijos. Así es. ¿No? Pero eso es parte, pues, del fenómeno que estaba mencionando en su momento, ¿no? Esta es una problemática de género, claramente de género, pero que tiene implicancias muy fuertes sobre los derechos de los niños. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa asociación, nosotros siempre hemos tratado de promoverla, ¿no? De que no se piensen como dimensiones separadas. Y claramente, digamos, uno podría entender que hay explicaciones distintas, ¿no? Pero eso comunicacionalmente hay que venderlo mejor, Martín. Hay que convencernos de eso. ¿No te parece? Para eso estamos. No quiero que se me vaya una pregunta. ¿Tiene rostro de hombre o rostro de mujer este niño agredido? Mira, nosotros no encontramos tanta diferencia. Pensé que ibas a decir hombres, pero en el caso de la violencia más extrema, sí, digamos, es a los muchachos, a los hombres, ¿no? En el caso de la violencia más extrema, pero como te decía al inicio, nos cuidamos mucho de diferenciar entre esos tipos de violencia por un asunto metodológico, ¿no? Pero también porque hay mucha gente que dice que cualquier forma de violencia es ya una violencia, ¿no? Entonces esa división entre moderado y extremo
es quizás demasiado sofisticada y puede atentar contra de acuerdo. un derecho de los niños, ¿no? Ha señalado como dos elementos que parecen repetirse en el escenario de violencia infantil: educación y pobreza. Quería preguntarte si dentro de pobreza también metemos condiciones como hacinamiento, por ejemplo, como un factor detonante de violencia. Efectivamente, eso además está vinculado con esta idea también de las dificultades, digamos, que tienen las familias que están más segregadas en contextos barriales, donde lo que ocurre normalmente es que las familias viven en mayores condiciones de hacinamiento que en otros contextos, ¿no? En esas condiciones de hacinamiento lo que ocurre, digamos, es que hay menos espacios para que los niños estén, digamos, más protegidos, ¿no? Están refugiados. Están todos mezclados, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, un estudio cualitativo también mostraba era cómo en estos contextos la no presencia de espacios donde los niños puedan jugar libremente de manera protegida es también parte de la problemática, ¿no? Porque están creciendo en un mundo lleno de adultos, ¿no? Adultos que, como hemos mencionado, están ellos mismos dentro de una problemática muy que les fuerte, es muy difícil salir. Exactamente, claro. Vinculada a la violencia Tremendo. en sí mismo, Claro. pero también vinculada a sus propias condiciones de pobreza y temas de economía, ¿no? O sea, hay estudios que no se han hecho en el Perú, pero sí en otros lados, que ubican que vinculan esta problemática de la violencia con estrés en los hogares, ¿no? Mira. Estrés asociados a, digamos, vulnerabilidad, no saber, digamos, qué vas a comer, digamos, qué vas a almorzar, ¿no? Porque no tienes plata para almorzar, qué va a pasar contigo el día siguiente. Familias que están estresadas, sobre todo, digamos. Ese estrés de los chicos lo perciben en una, también lo hacen suyo, ¿no? Claro. Y son testigos de eso, ¿no? Yo sí, claro, te entiendo. Martín, me tengo que ir a la pausa. Quiero proponerte al regresar, de pronto es una pregunta absurda, pero tú me corregirás, si han podido detectar en las investigaciones que han realizado ustedes, si dentro de estas formas de disciplinar, la violencia de tipo sexual aparece también como una forma recurrente. Volvamos con ello. Hacemos una pausa y seguimos en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión. Nos acompaña Martín Benavides, director principal, investigador principal de GRADE. Estamos hablando de la problemática de la violencia infantil en el Perú. Y claro, tiene datos que son espeluznantes y que a uno le pone la piel de gallina, pero que son absolutamente reales de lo que está viviendo nuestro país en la materia y que podrían explicar a la larga por qué no salimos nunca de la violencia como una forma de relación social entre los peruanos. Martín, te había planteado la posibilidad de que en la forma de disciplinar algunas familias contemplaran la violencia sexual. No sé si estoy jalando mucho ya la pita y llevándolo a estos extremos, pero yo quería que me contaras si algo de esto pudieron observar. La violencia sexual sí es una problemática presente en los hogares, no necesariamente vinculada a la violencia física, que es de la que hemos estado hablando. Muy bien. De una magnitud menor, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Y también de acuerdo a los registros administrativos con los que cuenta el Estado peruano, porque también el Estado peruano tiene formas de capturar esta problemática. Están los centros de emergencia mujer, por ejemplo, que son una iniciativa muy interesante, digamos, para tratar de denunciar casos de violencia. Ahora están transitando hacia formas de prevención, pero en uno u otro caso, es lo que nosotros hemos notado, no es la violencia más cotidiana, ¿no? Que es la violencia física, porque esa sí está asociado a una cultura de crianza. La violencia sexual no forma parte de esa convivencia cotidiana, pero aparece en magnitudes igualmente importantes, ¿no? Y que creo que efectivamente, digamos, debieran ser también atendidas, pero digamos, nosotros lo pensamos como una problemática distinta, ¿no? De acuerdo. Asociada ya a un patrón
a patrones más menos típicos, ¿no? En algunos contextos muy asociados, por ejemplo, al tema del alcohol, ¿no? No digo que el alcohol no sea muy recurrente en las zonas andinas, sobre todo hemos visto que es bastante fuerte el consumo del alcohol. ¿En general o en aquellas impactadas por la violencia de los 80 en particular? En las zonas que nosotros hemos ido, ¿no? Yo creo que sería bueno mirar cómo esto se da a nivel... Yeah. Pero sí somos una sociedad bien alcoholizada, ¿no? Bien alcoholizada. Sí. Eso yo creo que podríamos decir que es más que una hipótesis, ¿no? Y ocurre, digamos, que estas problemáticas de violencia sexual, que como digo están en menor magnitud, se vinculan más a algunos fenómenos que van alrededor de los temas del alcohol, ¿no? Entiendo. Discotecas, alcohol, ¿no? Droga, trata, ¿no? De niños y niñas. Entonces, no digo que no esté presente, es importante y una magnitud menor pero relevante, ¿no? Pero tiene una dinámica distinta, ¿no? Y uno se da cuenta cuando visita estos lugares que ¿cómo no va a ocurrir esto? Uno se pregunta, ¿no? O sea, están todas las condiciones servidas, digamos. Discotecas donde van niños solos, claro. Que buscan, digamos, vincularse con adultos, adultos, digamos, que no tienen ninguna contemplación con la idea de no incorporar a niños en sus negocios, o niños y niñas, el alcohol por otro lado, claro. La ausencia, digamos, de protección, ¿no? O sea, de padres o de instituciones del Estado peruano mismo, que existen, ¿no? Pero que no están entrando tan directamente a esas zonas, digamos, que son casi tierras de nadie. Pero eso, como digo, es una problemática distinta, ¿no? Me pareció muy interesante cosas que has dicho que no quiero que se me pasen, Martín, en esta conversación. Lo difícil que era para ustedes poder discernir la mirada de Naciones Unidas entre moderado y extremo con respecto a la violencia. Pero sí me interesa, a partir del relato de padres y madres, saber si en ellos había, aunque has hablado de normalización, pero si en ellos había algún nivel de pudor, de vergüenza, de sensación de lo incorrecto cuando hablaban de estas cosas. Y pensaba también si ellos definían igual un cocacho que un puñete, que unos correazos. ¿Era igual, era lo mismo, o sí entendían que hay niveles en esa violencia? Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Creo que iría casi para una tesis. Difícil de responder, ¿no? Difícil de responder, porque no quisiera caer en una generalidad, digamos, ahí donde probablemente no exista, ¿no? Uno podría decir que probablemente, digamos, en algunos contextos surja más la vergüenza, ¿no? Pero, digamos, cuando se está reflexionando sobre el tema, ¿no? No necesariamente cuando se está actuando, ¿no? Digamos, es lo que ocurre también con una persona, digamos, que ha hecho un acto delictivo, se arrepiente después. ¿No? Pero en el momento mismo, por razones distintas, claro, ¿no? Que lo hacen, digamos, funcionar de una manera, ¿no? Tiene un comportamiento, una disposición a actuar, ¿no? Que no es un problema necesariamente mental, como algunos mencionan, ¿no? O sea, a veces las noticias nos llevan por ese lado, digamos, de ponerlos como personas, digamos, que hay que aislarlas socialmente porque tienen una problemática de ellos nomás, ¿no? Es una problemática más estructural, más social, ¿no? Seguro. Que genere estas disposiciones a actuar, ¿no? Entonces, digamos, difícil responder, ¿no? De acuerdo. En todo caso, lo que digamos, lo que estoy también tratando de decir de otra manera es que si ve acá hay responsabilidad de los adultos, ¿no? También hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto por no haber, digamos,
diseñado formas de poder prevenir esta problemática, ¿no? De acuerdo. Y digamos, esto uno lo podría vincular a sentidos comunes presentes, ¿no? Estamos mirando mucho la economía, estamos mirando mucho el consumo, ¿no? Pero no estamos mirando estas otras cosas que nos jalan todavía para atrás, ¿no? Y que son igualmente... Y que son estructura, además, ¿no? Exactamente, ¿no? Martín, ¿te imaginas a la escuela como el gran inhibidor de esa violencia o como uno de los principales? Con el trabajo de maestros, docentes, cuerpo de colegio. Hay digamos, nosotros nos hemos tratado de vincular a pensar todavía de manera incipiente en algunas consecuencias de la violencia infantil en los hogares para los niños. Okay. Entonces, una primera que hemos estado investigando es si es que hay alguna consecuencia de la violencia infantil en la salud de los niños. Okay. ¿No? Y nosotros hemos encontrado que existe una asociación muy fuerte entre un niño que está en un hogar violento y la probabilidad que ese niño tenga, más que en contextos donde no existe esa violencia, mayores enfermedades. No te creo. Sí, diarreicas. ¿Físicas diarreicas, o mentales? ¿Salud mental o salud...? Salud mental no hemos investigado, ¿no? O sea, física. Exactamente. No te creo. Esto podría estar asociado a temas como el estrés de los niños, ¿no? Que los hace más proclives, digamos, a enfermedades respiratorias. Hay una respuesta diarreicas, psicosomática a esa violencia, digamos. Exactamente. Entiendo. Poco explorada, Okay. poco atendida, ¿no? Pero digamos es una línea de trabajo y un ámbito de políticas que habría que hay que trabajar, de pensar, ¿no? Okay. Lo otro es que nosotros nos hemos preguntado si es que podríamos decir que hay una vinculación entre hogares y escuelas en términos de la violencia, ¿no? Okay. Y nosotros hemos encontrado que existe. Mira. ¿No? Hemos encontrado que niños que son maltratados en sus hogares son niños que tienen más probabilidades de ser maltratados en las escuelas. ¿Esto qué nos puede estar reflejando, ¿no? Y eso es algo que deberíamos todavía investigar más, ¿no? Que la escuela no está cumpliendo su rol protector, ¿no? Que por alguna razón este niño o niña que es violentada en su hogar se presenta en la escuela como una persona a la cual le pueden o se le puede violentar con más facilidad, se le puede molestar con más facilidad que un niño que se presenta de manera distinta en la escuela. Los niños y niñas ven, saben, ¿no? Quiénes son o qué personas vienen a la escuela con alguna carga emocional, ¿no? La pregunta es qué es lo que la escuela está dejando de hacer como para que esos niños no sean necesariamente los más protegidos, ¿no? Y sean por el contrario los canales de fuga, ¿no? Claro. De las tensiones escolares, ¿no? De estas cosas que sabemos que ocurren en la escuela cotidianamente, ¿no? Los conflictos latentes entre chicos, ¿no? Entonces sí hay, digamos, alguna evidencia que es necesario seguir construyendo sobre el hecho de que la escuela no está cumpliendo ese papel protector, ¿no? Hay que mirar con más detenimiento cómo los docentes se enfrentan a esta problemática. Okay. Si tienen el ojo fino para detectarla, exactamente, además, ¿no? como lo tienen en otros en otros lugares, en algunas escuelas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en las escuelas de fe y alegría, digamos, sí tienen un mecanismo de seguimiento de estos niños, ¿no? Okay. Y se convierten, digamos, como elementos clave, digamos, del proyecto institucional, ¿no? El conocer qué pasa con su familia en conjunto, ¿no? Lamentablemente no podemos decir eso del contexto general de la escuela peruana, ¿no? El hogar es casi inexistente, ¿no? La escuela creo que vive aún muy encerrada en sí misma, ¿no? Y no ve la comunidad, no ve qué ocurre después, no ve qué ocurre
o antes, ¿no? De que los niños vengan a la escuela. Sé que, y eso es una buena noticia, que me imagino que en algún momento también podrán pasar por aquí, sé que el Ministerio de Educación está haciendo una campaña, la han empezado a lanzar hace poco, vinculada a la violencia escolar, ¿no? Hay un viceministro comprometido, hay una dirección comprometida. La violencia entre pares en el colegio. Sí, exactamente. Lo que podríamos llamar el bullying escolar, ¿no? Claro. Pero digamos que uno podría decir que en líneas generales pareciera, digamos, que ese papel protector no se está cumpliendo, ¿no? Entonces la escuela en ese sentido terminaría en términos generales reproduciendo algunos de los problemas, digamos, de convivencia que se tienen y que dan pie a estas formas de violencia, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo sí diría, digamos, que la escuela tiene un rol fundamental, ¿no? Sí, pues. O sea, ese podría lugar, ¿no? ser el lugar. Ese ¿no? lugar, ¿no? Ese lugar, en la medida que se constituya como una institución de puertas abiertas a la comunidad, a los hogares, ¿no? Donde cada niño tenga, digamos, una especificidad para los profesores, ¿no? No es fácil, ¿no? Estamos hablando de escuelas con 40 estudiantes, ¿no? Algunas escuelas donde hay un profesor para varios grados, ¿no? Entonces le estamos pidiendo a ese profesor que además de que enseña varios grados, sobre todo en contexto rural, se preocupe por la problemática de los niños que llegan a sus escuelas, pero yo creo que es parte del fortalecimiento de la escuela pública. Eso es, ¿no? Ese es el tipo de escuela, ¿no? A la cual deberíamos aspirar. Además, ciertamente, todos los otros elementos que son igualmente importantes, ¿no? De que se enseñe bien, de que se aprenda bien las matemáticas, la lengua, claro, por todo supuesto. eso, ¿no? Eso no le discute, pero este otro paquete más, digamos, vinculado a la ciudadanía escolar, ¿no? Es igualmente importante, ¿no? Vamos a la pausa, Martín, y ya regresamos con el último bloque para dejarte ir, que sabemos que tienes cosas que hacer después. Un ratito más y seguimos aquí en Espacio de Gestión. Estamos en el último bloque del programa, estamos en Espacio de Gestión, hablando de la problemática de la violencia infantil en el Perú. Nos acompaña Martín Benavides, investigador principal de GRADE. Programa, el de hoy, de los duros, de los que habla de cosas fundamentales, pero que hay que mirar desde una perspectiva de cómo resolvemos el problema, porque es un problema central, es un problema estructural del país, sin lugar a dudas. Y probablemente si extendemos las líneas y los vasos comunicantes, probablemente latinoamericano, pero en fin, ya eso es otra discusión. Martín, ¿hay un perfil del adulto que ha sido agredido de niño? ¿Existe? O sea, tú puedes reconocer a un adulto y decir, a ese lo han agredido de niño, ese ha sido violentado de niño. ¿Se puede establecer un perfil de esa magnitud? Yo como sociólogo no. Pero me imagino que hay otras disciplinas que lo podrían hacer, ¿no? ¿A partir de esta data y de esta información? A partir de esta data nosotros podemos encontrar, digamos, algunas regularidades, ¿no? Uh-huh. Que estos maltratos ocurren en hogares de más pobreza, hogares de menor educación, ¿no? Pero digamos, ponerle rostro a estas personas y tratar de con la mirada identificarlas, que creo que a donde apunta tu pregunta es ver, ir llegar más a la subjetividad, así, ¿no? es. A tratar de capturar cómo esta persona está experimentando esta problemática tan dolorosa, ¿no? Yo me imagino que existen, ¿no? Esas formas. Hace unos años Rodríguez Rabanal escribió un libro muy bonito que se llamaba Cicatrices de la Pobreza, ¿no? Entonces, que va en esa idea, ¿no? Hay cosas que se marcan y se pueden mirar, ¿no? Y se pueden observar, ¿no? Yo creo que hay especialidades que lo podrían hacer efectivamente de acuerdo. mejor que nosotros, ¿no?
Sí, pues es una mirada más psicoanalítica, ¿no? Más psicológica. Pero está claro que la violencia en los niños impacta de tal magnitud en su psique que es transformadora del futuro de esa persona, ¿no es cierto? Sin duda. En la medida en que no se resuelva esto tiene consecuencias sobre su salud, sobre su escolaridad, eventualmente sobre su trayectoria laboral, ¿no? Y hay estudios que lo han mostrado, no en el Perú lamentablemente, pero sí en otros lados. De acuerdo. Entonces sí tiene consecuencias importantes, ¿no? Desde GRADE, ¿tienen alguna herramienta, alguna posibilidad de hacer seguimiento, no sé si de casos o de políticas públicas o de la situación de la violencia infantil en nuestro país? Sí, mira, nosotros en esta problemática de la violencia, además de nuestro compromiso con la investigación y con conocer más, ¿no? Que no necesariamente siempre es fácil porque no hay los recursos para la investigación que uno quisiera tener, además hemos transitado recientemente hacia otras dos actividades en las que estamos comprometidos igualmente. Una primera estamos tratando de ayudar a diferentes organizaciones de la sociedad civil a diseñar y evaluar mejor sus programas de intervención, porque aquí en el Perú han habido programas de prevención de la violencia, ¿no? En su mayoría concentrados mucho en el vínculo intergeneracional, lo cual no está mal, ¿no? De manera muy directa, ¿no? Pero que la mayor parte, por no decir todos, no han sido evaluados y en ese sentido no hemos podido aprender de ellos, ¿no? O sea, el programa se acaba y ahí queda. Entonces estamos entrando, digamos, a colaborar con estas instituciones, diseñando evaluaciones de impacto también, que es algo que en GRADE se hace bastante. Pero por otro lado también hemos querido, en este caso, y dado quizás el compromiso que hemos tenido con la problemática, el tratar de ir a buscar incidir en una mejor y mayor visibilización de la problemática, ¿no? Nosotros somos conscientes que aún hay un problema de información, que no existe toda la información que uno quisiera. Pero también hay otro problema, que es existiendo la información, esta información no es digerida por las personas como efectivamente se debiera, ¿no? Porque es una información que está desagregada, porque es muy difícil entrar a las bases de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos diseñado es un observatorio. En realidad observatorio es una palabra que no me gusta mucho, pero no sabemos cómo llamarla y por eso quizás nos faltan comunicadores para que, aunque tenemos una muy buena comunicadora en GRADE, pero la idea es un instrumento. Digamos, que lo que hace es sistematizar bases de datos de manera tal que una persona que quiera mirar cómo es la problemática infantil en Loreto, con un clic lo puede hacer, ¿no? Okay. Al mismo tiempo también saber cómo están cambiando los registros administrativos del Estado en términos de denuncias, también lo tenemos en el instrumento. Y por otra parte tenemos también una sistematización de estudios para entender, digamos, por qué se da la violencia. Tenemos una sistematización de intervenciones públicas y privadas con esta idea de mostrar que necesitamos aprender de ellas, ¿no? A partir de lo cual vamos a tratar de llegar con más profundidad a una o dos de ellas para extraer más lecciones. Y entonces es un instrumento que lo tenemos recién, ¿no? Que está en la página web de GRADE. Desde la página web de GRADE se puede entrar, pero que queremos que ayude, digamos, a integrar más a los actores, ¿no? Porque este tema que hablábamos de cómo hay sectores que no conversan, y nosotros hemos lanzado esto en una reunión en la que estuvo el Ministerio de Economía, estuvo el Ministerio de la Mujer, estuvo el Ministerio de Educación, estuvieron las organizaciones de la sociedad civil importantes, para decirles, oye, necesitamos mirar esta problemática de manera integrada, articulada, necesitamos conocer más de la problemática, y nosotros como investigadores ponemos este instrumento para esos fines, ¿no? Para que los ayuden a diseñar mejor sus intervenciones, a comunicar mejor sus ideas, a aprender mejor de otras experiencias, ¿no? ¿Está permanentemente actualizado? Sí, bueno, tenemos un grupo ahí metiéndose trabajando el tema. Sí. Ok.
Quería, para ir cerrando, Martín, esta conversación, preguntarte, en la zona más urbana, por cierto, el impacto que imaginas puedan tener las redes sociales en el tema de la violencia infantil. No son ya pocos los casos donde una denuncia en redes sociales termina saltando a los grandes medios, más que al revés. Correcto. Y da la sensación en redes, claro, que es un microcosmos, ¿no? Uno cree que lo que ocurre en las redes es lo que ocurre afuera, y es tan solo una pequeña experiencia. ¿Pero servirán para poder atacar esta problemática? Yo creo que sí. En realidad, las redes como mecanismo de comunicación, ¿no? de buscar visibilizar algo, ¿no? Parte, digamos, del diagnóstico es que esto no es visible, ¿no? Okay. Entonces, en la medida en que sea a través de las redes, de un instrumento como el que mencionábamos, de comunicadores que están tratando de difundir la presencia en magnitud de esta problemática, todo eso va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a ejercer presión también al Estado, a tratar de generar más políticas, a que se asuma más responsablemente las consecuencias de esta problemática, ¿no? Eso todo suma, ¿no? Todo suma. Todo suma. Y a nivel de políticas públicas, ¿cuál es la más importante para enfrentar el tema de la violencia infantil? ¿Cuál es la herramienta que tiene el Estado, la fundamental? Bueno, actualmente, digamos, el Estado no tiene para la violencia infantil específicamente una herramienta. Hay una estrategia muy interesante que son los centros de emergencia mujer, que son espacios que integran todas las formas de violencia. Lo que me parece más interesante es que están tratando de transitar más allá de la denuncia hacia la prevención. Es verdad. La denuncia es importante, no es seguro, porque un poco el caso que mencionabas en las redes sociales, porque puede ayudar, digamos, a que se rompan estos mecanismos, digamos, intergeneracionales, ¿no? De vinculación entre personas que experimentan la violencia, pero más importante es la prevención, ¿no? Y ahí es donde está transitando el Estado, tiene un programa piloto vinculado a formas de crianza, ¿no? Está empezando, ¿no? No es una problemática que ha estado a flor de piel. Creo que en la medida en que se integre a otras problemáticas de la salud va a agarrar un poco más de importancia. Hay un programa estratégico vinculado a la violencia, lo cual es un avance. El MEF tiene esto dentro de sus grandes programas y eso sin duda implica, digamos, un reconocimiento a la importancia. El MEF tiene que ver medido el impacto de esto también en los índices económicos, ¿no? Y cómo impacta en salud y cómo impacta en otras Hay estudios, áreas, ¿no? digamos, vinculados a cómo impacta sobre el mercado laboral, por ejemplo, etcétera. ¿no? Sí, eso sin duda. Entonces, como que se está empezando, ¿no? Y por otra parte hay otras iniciativas más de organizaciones de la sociedad civil que me parece bien interesantes, ¿no? Que buscan llegar a la problemática a partir de otras problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay intervenciones vinculadas a las microfinanzas que son exitosas, que están introduciendo módulos vinculados a la violencia infantil. Hay un proyecto del BID muy interesante. Pero parece un trabajo de hormiga, Martín. Claro, y hay otra vinculada al empoderamiento de jóvenes, ¿no? Que me parece igualmente relevante. Es una asociación que se llama Infant, que lo que hace es trabajar organizando a jóvenes en comunidades, digamos, bastante vulnerables, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, porque nos hemos metido a mirar más a profundidad esa experiencia, es la importancia del empoderamiento de estos jóvenes y adolescentes como mecanismo de buscar prevenir la violencia en sus hogares, ¿no? Como que se convierten ellos mismos casi en los adultos de los hogares, ¿no? Buscando transformar, digamos, los patrones de crianza en los hogares, buscando, digamos, introducir elementos de persuasión, de diálogo en hogares que son tradicionalmente violentos. No lo hacen solos, lo hacen como organización. Entonces me parece que ahí también hay una pista muy interesante para seguir, ¿no? Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido revelador y claro lo que nos has contado esta tarde aquí en Zona PUC, en Espacio de Gestión. Muchísimas gracias. Gracias también. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hemos hablado de la problemática de la violencia infantil en el Perú con Martín Benavides, investigador principal de GRADE. Nos vamos, pero nos reencontramos el próximo martes aquí en Zona PUC. Muy buenas tardes.